Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Y para los que ya son parte de esta linda comunidad, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho vibrar los corazones de muchos fans de las telenovelas turcas, especialmente los que aman la pareja icónica de Erkenci Pájaro Soñador, la relación, o mejor dicho, el apoyo incondicional entre Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente en momentos clave de sus carreras y vidas personales. Y cuando digo clave me refiero a momentos que realmente marcaron un antes y un después. Ya saben que a mí me encanta explorar las vidas de nuestros actores favoritos y analizar cómo se relacionan entre ellos, porque a veces, la ficción se mezcla con la realidad de una manera tan bonita, y este es un claro ejemplo. Y antes de que empecemos, si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, me ayudan muchísimo. También déjenme un comentario sobre qué otros temas o actores les gustaría que abordara en futuros vídeos, sus sugerencias son oro para mí. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos en Erkenci fue explosiva. Literalmente la pantalla ardía. Y es que, como muchas veces sucede, el cariño que se demostraban frente a las cámaras se extendió también a sus vidas fuera del set. Aunque ojo, no estoy diciendo que hayan tenido una relación romántica. Eso ya es cosa de cada uno. Pero lo que sí es evidente es que se tienen un gran cariño y respeto mutuo, y eso se ha manifestado de manera muy clara en momentos cruciales. Empecemos por el principio, por la época dorada de Erkenci. La telenovela fue un éxito rotundo, y tanto Can como Demet se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Imagínense la presión, fama, fans, entrevistas, viajes. Todo a la vez. En medio de ese torbellino, era crucial tener a alguien que te entendiera, que supiera lo que estabas pasando. Y ahí, según hemos visto, fue donde se apoyaron mutuamente. Se dice, y las redes sociales han sido un gran escaparate de esto, que eran muy cercanos en el set. Se reían juntos, se consolaban, se animaban, se nota que compartían esa experiencia de estar viviendo un sueño hecho realidad. Y esa camaradería, esa complicidad, se vio reflejada en la pantalla. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, todo era creíble porque había una conexión real. Pero el apoyo no se quedó solo en los momentos de alegría y éxito. También se notó en los momentos difíciles. Por ejemplo, cuando Demet pasó por un periodo de críticas o situaciones personales complicadas, Can siempre estuvo ahí para apoyarla. Lo hizo muchas veces a través de gestos sutiles, como comentarios en redes sociales, likes en fotos, o simplemente mostrando su apoyo en eventos públicos. Y no nos olvidemos de la época post-Erkenci. Ambos actores tomaron caminos separados, emprendiendo nuevos proyectos, desafíos y experiencias. Can, como sabemos, se enfocó en proyectos internacionales, y Demet continuó trabajando en Turquía. Pero a pesar de la distancia física, el cariño y el respeto entre ellos se mantuvieron intactos. Hemos visto cómo se han felicitado mutuamente por sus éxitos, cómo se han defendido de críticas injustas, y cómo han celebrado los logros del otro. Es como si siguieran siendo un equipo, aunque cada uno esté en su propio camino. Un ejemplo muy claro de esto fue cuando Demet se casó. Aunque no hubo una invitación formal, el apoyo de Can fue evidente. Publicó mensajes de felicitación en redes sociales, y sus fans pudieron sentir su alegría por ella. Este tipo de gestos, aunque pequeños, demuestran la importancia que tiene esta amistad para ambos. Y hablando de gestos, hay muchísimos. Los fans de ambos actores siempre han estado muy atentos a cada interacción. Y en cada detalle, en cada like, en cada comentario, se puede percibir ese cariño y ese respeto mutuo. Ahora profundicemos un poco más en algunos momentos específicos donde el apoyo entre ellos fue realmente notable. Primero, recordemos cuando Erkenci estaba en su apogeo. Las redes sociales explotaban con noticias, fotos, vídeos. Era una locura. Y en medio de todo eso, Can y Demet, en cada entrevista, siempre se referían el uno al otro con mucho cariño y respeto. Se defendían mutuamente de críticas, se animaban, y siempre resaltaban el buen ambiente que había en el set. Es como si hubieran creado un pequeño refugio en medio de la tormenta de la fama. En una época donde la fama se convierte en una vorágine,
tener un aliado en el set es un tesoro invaluable. La industria del entretenimiento puede ser despiadada, con presiones constantes, horarios extenuantes y la mirada atenta de millones de personas. El apoyo mutuo de Khan y Demet en ese momento no solo benefició su bienestar emocional, sino que también enriqueció su trabajo en la pantalla. La química que vimos en Erkenci Kuş no fue solo un producto de la actuación, fue el resultado de una conexión genuina, alimentada por el respeto y el apoyo mutuo. Luego, cuando cada uno emprendió proyectos separados, el apoyo se manifestó de otra manera. Khan, desde Italia o donde quiera que estuviera trabajando, siempre estaba atento a los proyectos de Demet. Comentaba sus publicaciones en Instagram, le dejaba likes en sus fotos. Pequeños detalles que para los fans significaban mucho. Significaban que el cariño y el respeto seguían ahí, a pesar de la distancia. La distancia física, en este caso, no fue un obstáculo para mantener la conexión. En la era digital, las redes sociales se convierten en un puente que conecta a las personas, sin importar dónde se encuentren. Los likes, los comentarios y las felicitaciones públicas de Khan a Demet, y viceversa, eran la prueba de que su vínculo trascendía las fronteras y las agendas ocupadas. Era una forma de decir, estoy aquí, te apoyo, celebro tus éxitos. Y cuando Demet pasó por momentos complicados, como ya mencioné, Khan estuvo ahí para apoyarla. A veces con un mensaje de ánimo, a veces con un gesto sutil, como defenderla de los haters en redes sociales. Las críticas y los ataques en línea pueden ser muy perjudiciales para la salud mental. La constante exposición a comentarios negativos y juicios puede afectar la autoestima y generar ansiedad. El apoyo de Khan en este contexto fue fundamental. Al defender a Demet de los haters, no solo demostró su lealtad, sino que también envió un mensaje claro, no estás sola. Este tipo de gestos son muy importantes en un mundo donde la privacidad se ha vuelto un lujo y la crueldad en línea, una constante. Y hablando de haters, qué importante es tener a alguien que te respalde en esos momentos. La vida de un actor, y más aún en Turquía, no siempre es fácil. Hay mucha presión, mucha exposición, y mucha gente dispuesta a criticar. Saber que tienes a alguien que te apoya, que te entiende y que te defiende, es un gran alivio. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es conocida por su competitividad y la atención mediática implacable. Los actores están constantemente bajo la lupa, evaluados por su apariencia, su trabajo y su vida personal. En este contexto, tener un amigo o un aliado que te entienda y te defienda es un tesoro invaluable. El apoyo de Khan a Demet en momentos de dificultad no solo demostró su amistad, sino que también envió un mensaje a la industria: somos un equipo, y nos protegemos mutuamente. Ahora analicemos un poco el porqué de esta conexión tan especial. ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que hace que se apoyen de esta manera? En primer lugar, creo que la experiencia compartida de Erkenci Kuş fue fundamental. Vivieron juntos el éxito, la fama, la presión. Compartieron momentos buenos y malos. Eso crea un vínculo muy fuerte. La experiencia de rodar Erkenci Kuş fue un viaje transformador para ambos. Compartir el éxito y la fama, pero también la presión y las críticas, crea un vínculo inquebrantable. Pasaron largas horas juntos en el set, enfrentando desafíos y celebrando logros. Esta experiencia compartida les brindó una comprensión mutua y una empatía que pocas personas pueden comprender. En segundo lugar, creo que ambos son personas con una gran sensibilidad. Son artistas y eso significa que son personas emocionales, que valoran mucho las relaciones humanas. La sensibilidad es una cualidad esencial para los artistas. La capacidad de conectar con las emociones, de entender la experiencia humana y de expresar esos sentimientos a través del arte, es lo que los define. Khan y Demet, como actores, son personas que están en contacto con sus emociones y que valoran las relaciones humanas. Esta sensibilidad compartida les permite entenderse y apoyarse mutuamente en un nivel más profundo. En tercer lugar, creo que se respetan mutuamente como profesionales. Ambos son talentosos, trabajadores y apasionados por su trabajo. Se admiran mutuamente y eso es algo muy importante. El respeto profesional es la base de cualquier relación de trabajo exitosa. Khan y Demet, ambos talentosos y apasionados por su trabajo, se admiran mutuamente por sus habilidades y su dedicación. Este respeto mutuo se manifiesta en su apoyo, en su admiración y en su reconocimiento del trabajo del otro. Es una relación basada en la admiración, que impulsa a ambos a dar lo mejor de sí mismos.
Y por último, creo que se tienen un gran cariño. Y eso, al final, es lo que importa. El cariño es la base de cualquier amistad, y en el caso de Can y Demet, parece que es algo muy fuerte. El cariño es el ingrediente secreto de cualquier relación significativa. En el caso de Can y Demet, el cariño parece ser la base de su amistad. Se preocupan el uno por el otro, se alegran por sus éxitos y se apoyan en los momentos difíciles. Este cariño se manifiesta en sus gestos, en sus palabras y en su constante presencia en la vida del otro. Pero, ¿qué pasa con los fans? ¿Cómo han reaccionado a esta relación de apoyo? La respuesta es simple, con emoción. Los fans de Erkenci-Kuş siempre han soñado con ver a Can y Demet juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y aunque no se haya cumplido ese sueño romántico, la relación de amistad y apoyo que tienen es algo que llena de alegría a sus seguidores. Los fans inmersos en la historia de amor de Sanem y Can, soñaron con que esa magia trascendiera la pantalla. Aunque la relación romántica no se materializó, la amistad y el apoyo mutuo de Can y Demet son un consuelo para sus seguidores. Ver que la conexión entre los actores continúa, que se apoyan y celebran los éxitos del otro, es una prueba de que la magia de Erkenci-Kuş sigue viva. En las redes sociales, los fans siempre están atentos a cada interacción, a cada gesto, a cada palabra. Y cada vez que ven algo que demuestre el cariño y el respeto que se tienen, se emocionan y lo celebran. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de la comunidad de fans de Erkenci-Kuş. Cada like, cada comentario, cada foto es analizado y celebrado. Los fans se alegran de cada gesto de cariño y apoyo entre Can y Demet, y lo interpretan como una prueba de que su vínculo especial sigue siendo fuerte. Es como si fueran parte de una gran familia, y Can y Demet fueran los padres de esa familia. Y como buenos padres se apoyan, se quieren y se protegen mutuamente. Los fans, al ver la amistad entre Can y Demet, sienten que son parte de una familia. La conexión entre los actores, el apoyo mutuo, la alegría compartida, crean un ambiente de afecto y pertenencia. Can y Demet, al protegerse y apoyarse, se convierten en figuras paternas, en modelos a seguir para sus fans. Es importante resaltar que, más allá de cualquier especulación, lo que queda claro es el respeto mutuo y el apoyo incondicional que ambos se brindan. Esto es algo que los fans valoran muchísimo. El respeto mutuo y el apoyo incondicional son los pilares de cualquier relación duradera. En el caso de Can y Demet, estos valores son evidentes y se han mantenido a lo largo del tiempo. Los fans, al presenciar esta dinámica, se sienten inspirados y motivados a cultivar relaciones basadas en el respeto y el apoyo. Además, este tipo de relaciones nos recuerdan que en el mundo de la farándula, a pesar de la competencia y las presiones, también pueden existir la amistad y el cariño. La industria del entretenimiento puede ser un lugar competitivo y despiadado. Sin embargo, la relación de Can y Demet demuestra que la amistad y el cariño pueden florecer incluso en ese entorno. Su ejemplo es un recordatorio de que, más allá de la fama y el éxito, la conexión humana y el apoyo mutuo son esenciales para la felicidad y el bienestar. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de apoyo, de amistad y de cariño. Es una historia que nos enseña que en la vida, es importante tener a alguien que te entienda, que te apoye y que te quiera. La historia de Can y Demet es una lección sobre la importancia de la amistad, el apoyo mutuo y el cariño en la vida. Nos recuerda que en los momentos buenos y malos, es fundamental tener a alguien que nos entienda, que nos apoye y que nos quiera. Su relación es un ejemplo de cómo la conexión humana puede trascender las barreras y fortalecerse con el tiempo. Pero profundicemos aún más en algunos aspectos que hacen que esta relación sea tan especial y que han capturado la atención del público. *** La química en la pantalla, un reflejo de la conexión fuera de ella. *** La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kuş no fue casualidad. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la intensidad de sus escenas románticas eran evidencia de una conexión genuina. Si bien es cierto que los actores son profesionales que saben interpretar sus roles, la chispa entre Can y Demet iba más allá de la actuación. Esa conexión, que se desarrolló durante el rodaje, se convirtió en la base de una amistad que perdura hasta hoy. La camaradería que se percibía en el set, las risas compartidas y el apoyo mutuo, alimentaron la química en la pantalla, haciendo que su romance fuera creíble y cautivador para el público. Esta complicidad, esta conexión especial, fue un factor clave para el éxito de Erkenci-Kuş.
Asterisco asterisco más allá del romance, la importancia de la amistad asterisco asterisco. Si bien muchos fans soñaron con que Khan y Demet llevaran su relación más allá de la amistad, lo cierto es que su vínculo, basado en el cariño y el respeto mutuo, es valioso en sí mismo. La amistad en el mundo de la farándula es un tesoro, ya que es un refugio seguro en medio de la fama y las presiones. La relación de Khan y Demet demuestra que es posible construir una amistad sólida y duradera, basada en la confianza, el apoyo y la admiración. Esta amistad es un ejemplo para los fans y para todos aquellos que creen en el poder de la conexión humana. Es una prueba de que el amor y el cariño pueden manifestarse de diferentes maneras, y que la amistad, en ocasiones, es mucho más valiosa que el romance. Asterisco asterisco el impacto en la comunidad de fans, un sentimiento de familia asterisco asterisco. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir ha tenido un impacto significativo en la comunidad de fans de Erkenzicus. Los seguidores de la serie, que se sienten parte de una gran familia, han encontrado en la amistad de los actores un motivo de alegría y esperanza. Cada interacción, cada gesto, cada comentario que demuestra el cariño y el respeto mutuo entre Khan y Demet es celebrado por los fans, que se emocionan al ver que su vínculo especial sigue siendo fuerte. Esta conexión entre los actores, el apoyo que se brindan y la alegría que comparten, ha creado un ambiente de afecto y pertenencia que fortalece los lazos entre los fans y los actores. La amistad de Khan y Demet se ha convertido en un símbolo de unidad y de amor para la comunidad de Erkenzicus. Asterisco asterisco momentos clave de apoyo, gestos que hablan por sí solos asterisco asterisco. A lo largo de los años, ha habido muchos momentos en los que el apoyo de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido evidente. Desde sus primeros días en Erkenzicus hasta la actualidad, los actores han demostrado su cariño y respeto mutuo a través de gestos sutiles pero significativos. Comentarios en redes sociales, likes en fotos, felicitaciones públicas por sus éxitos y defensa ante las críticas, son solo algunos ejemplos de cómo Khan y Demet han mantenido viva su amistad. Estos gestos, aunque pequeños, demuestran la importancia que tiene su relación para ambos y la admiración que sienten el uno por el otro. Asterisco asterisco celebrando el éxito del otro, una muestra de respeto profesional asterisco asterisco. El éxito de Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en Turquía como en el extranjero, ha sido un motivo de celebración mutua. Los actores se han felicitado públicamente por sus logros profesionales, demostrando su respeto por el trabajo y el talento del otro. Esta admiración mutua es un factor importante en la relación de Khan y Demet, y ha fortalecido su amistad a lo largo del tiempo. Celebrar los éxitos del otro es una muestra de apoyo incondicional y de alegría genuina, y demuestra que su vínculo va más allá de la actuación y la fama. Asterisco asterisco un vínculo que trascendió la distancia, el poder de la conexión digital asterisco asterisco. La distancia física no ha sido un obstáculo para que Can Yaman y Demet Özdemir mantengan su amistad. Gracias a las redes sociales, los actores han podido estar en contacto y demostrar su cariño y apoyo mutuo. Los likes, los comentarios y las publicaciones de felicitaciones han sido una constante en sus perfiles, demostrando que su vínculo es fuerte y duradero. La conexión digital ha permitido que Khan y Demet celebren sus éxitos, se apoyen en los momentos difíciles y se mantengan cerca a pesar de la distancia. Asterisco asterisco defensa ante las críticas, un gesto de lealtad inestimable asterisco asterisco. En el mundo de la farándula, los actores están expuestos a críticas y comentarios negativos. Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado su lealtad al defenderse mutuamente de los haters y de las críticas injustas. Este gesto de apoyo incondicional es muy valioso, ya que demuestra que su amistad va más allá de lo superficial. Saber que tienes a alguien que te respalda y te defiende en los momentos difíciles es un gran alivio, y fortalece los lazos de amistad. La defensa ante las críticas es una muestra de cariño, respeto y compromiso mutuo. Asterisco asterisco la influencia de la experiencia compartida, un vínculo forjado en el trabajo asterisco asterisco. La experiencia compartida de rodar Erkenzicus fue fundamental para la creación de la amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir. La intensidad del trabajo, la exposición mediática y las presiones de la fama crearon un ambiente propicio para la formación de un vínculo fuerte. Compartir momentos buenos y malos, celebrar el éxito y apoyarse en los momentos difíciles, fortaleció su amistad y les permitió construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. La experiencia compartida de Erkenzicus es la base de su amistad. Asterisco asterisco un ejemplo para las nuevas generaciones, la importancia de la amistad en el mundo del espectáculo asterisco asterisco.
La relación de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un ejemplo para las nuevas generaciones de actores y para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Su amistad demuestra que es posible construir una relación sólida y duradera, basada en el apoyo, el respeto y el cariño, incluso en un entorno competitivo y exigente. Su ejemplo es un recordatorio de que, más allá de la fama y el éxito, la conexión humana y el apoyo mutuo son esenciales para la felicidad y el bienestar. La historia de Can y de Mehmet es una inspiración para todos aquellos que creen en el poder de la amistad. **** El futuro de la amistad, una relación que sigue creciendo ****. La amistad de Can Yaman y de Mehmet Özdemir sigue creciendo y evolucionando con el tiempo. A pesar de los desafíos y los cambios en sus vidas, los actores han demostrado que su vínculo es fuerte y duradero. Su amistad es un ejemplo de cómo la conexión humana puede trascender las barreras y fortalecerse con el tiempo. El futuro de su amistad es prometedor, y sus fans esperan seguir siendo testigos de su cariño y apoyo mutuo durante muchos años más. En resumen, la relación de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es mucho más que una simple amistad, es un vínculo forjado en el trabajo, fortalecido por la experiencia compartida y sostenido por el cariño y el respeto mutuo. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la amistad puede florecer incluso en el mundo de la farándula, y cómo el apoyo incondicional puede ser un tesoro invaluable. La amistad de Can y de Mehmet es un regalo para sus fans y una lección para todos aquellos que creen en el poder de la conexión humana. Y ahora, para terminar, hagamos un breve resumen de los puntos principales del vídeo. Hemos hablado de la relación especial entre Can Yaman y de Mehmet Özdemir, desde sus inicios en Erkencikus hasta la actualidad. Hemos visto cómo se han apoyado mutuamente en momentos clave de sus carreras y vidas personales. Hemos analizado el porqué de esta conexión tan especial, y cómo los fans han reaccionado a esta relación. Y sobre todo, hemos destacado la importancia del cariño, el respeto y la amistad en el mundo de la farándula. Espero que este vídeo les haya gustado. Agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de verlo. Si les pareció interesante, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios sobre qué otros temas o actores les gustaría que abordara en futuros vídeos, sus opiniones son muy importantes para mí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo, chao.